Bueno, programa amigos oyentes, aquí en Propuesta Vecinal y estamos con nuestro primer invitado. Está con nosotros el señor Alberto Sánchez Aizcorbe, quien es candidato a la alcaldía de La Victoria por Alianza por el Progreso, APP. Él ha sido el alcalde del distrito íntimo durante 2 periodos y está nuevamente tentando la alcaldía. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Iván, gracias por la invitación. ¿Por qué regresar al municipio de La Victoria para un tercer periodo? Bueno, porque quedó mucho pendiente de lo anterior y desgraciadamente las obras que pensamos que se iban a continuar en estos últimos 4 años ha sido todo lo contrario, ¿no? Han sido abandonadas en muchos casos y en otras descuidadas, y también el tema que nos preocupa muchísimo y que se ha estado viendo estos tiempos, que se ha desarrollado ya una mafia, ¿no? Que ha ido copando las calles, que ha ido copando la misma institución de la municipalidad. Así que creo que ha llegado un punto ya, como ha llegado el Poder Judicial, como ha llegado el tema de las empresas con el lavajato y todo, que nos tiene que hacer reaccionar. Y esa es una razón de intentar recuperar lo que se ha perdido y desarrollar como se había planteado el distrito. Es importante escuchar su voz porque usted es el primer alcalde en la historia de La Victoria que ha sido reelecto por mandato popular, 2 periodos consecutivos. A ver, ¿qué reflexión llama a todo esto de su experiencia de haber estado 8 años en el sillón municipal? Todo lo que ha pasado hace una semana, estamos hace exactamente una semana, Sí, lo que ocurrió, ¿no? Uno es que hay que institucionalizar, ¿no? Y para eso planteamos ya de frente una reorganización total de la municipalidad, con la participación de Servir, con la participación, si podemos hacer un convenio con ESAN, para que los que entren a la función sean debidamente calificados técnicamente. Se refiere a los trabajadores. En realidad, y los trabajadores y especialmente los funcionarios de confianza, Que usted lleva al municipio. claro, llevarlos con un apoyo de este tipo que brinda ESAN. Y la participación de gente joven, por ejemplo, en el desarrollo de la sociedad misma, ¿no? De los problemas que tenemos, el problema grave de la violencia familiar. Entonces pensamos también que podemos hacer un convenio y que incorporar 20 abogados jóvenes con la participación del colegio de abogados, y que eso se fiscalice, una veeduría municipal que vea los problemas permanentemente y reciba las inquietudes de los vecinos, porque se habla mucho de la ley de transparencia, ¿no? Entonces la ley de transparencia, si bien no se puede desconocer, lo que sucede es que hay muchísimos que se aprovechan de esa ley para entorpecer. Se llenan de documentos, de denuncias, que a veces hacen perder el tiempo, incluso van al Congreso, van a diferentes sitios, atacan por diferentes sitios y desvían la atención y no se pueden resolver los problemas mismos directos de la población. Que la población intervenga a través de esta veeduría que se crearía a partir de enero, cuando se pueda disponer legalmente de ella, y se trabaje entonces coordinadamente. Usted ha sido alcalde de La Victoria y otra pregunta que se cae de madura es la siguiente. Fue 8 años alcalde, repetimos. Cuando usted fue burgomaestre, vamos a tomar el ejemplo de lo que pasó en La Victoria en estos últimos años. ¿Puede ocurrir que todo esto suceda a espaldas del alcalde? Porque hay funcionarios de mando medio, funcionarios bajos que hacen los cobros al por menor, como se dice, por estacionar vehículos en el mercado de frutas, por los ambulantes de la marra, por un metro cuadrado que ocupan. ¿En su gestión cómo fue? Bueno, eso en el primer trimestre, ¿no? Nosotros entramos con mucha fuerza. Y digo fuerza porque entramos con una fuerza policial de 200 miembros de la policía. Cerramos 2 días enteros Gamarra. O sea, no se podía entrar al Damero A, lo que llamamos el Damero A, ¿no? Esas 3 cuadras entre Aviación y Huánuco. Pero el tema fue que se mantuvo cerrado, estrictamente se revisaron todo tipo de instalaciones de servicios públicos, con la participación de Luz del Sur, con la participación de CELAPAL, todas las entidades que tenían que ver con los servicios que se daban. Y se encontró pues que el 50%, por ejemplo, de los medidores de agua en las empresas, en los edificios, estaban alterados. O sea, ¿Robaban el servicio? Medían menos. Ah, ok. Modificaban, muy sofisticado. Después las conexiones de internet estaban pinchadas por todos lados, y las instalaciones eléctricas también. O sea, eso era parte también de muchos empresarios que, bueno, ante las circunstancias,
la informalidad, la falta de apoyo quizás del gobierno central, durante décadas se dejó desarrollar esto en forma informal. Eso fue en el 2007, ¿no? Su primera 2007, gestión. 2008, pero esto fue en el primer trimestre. ¿No? Hubo muchas quejas de empresarios, saltaron, cómo se pierden tantos millones por día, ustedes han cerrado, era necesario. Y con eso se logró, podemos ver las fotos durante esos 8 años, cómo estaba Gamarra, estaba controlado. Ahí no había metro cuadrado. No había feria ambulatoria. Se organizaban, sí, se organizaban ferias porque eso le daba mucha vida y le daba trabajo también a mucha gente, a muchos de los mismos informales que se formalizaban de esta manera. ¿En la vía pública, en medio de la pista? Donde debía ser peatonal netamente. O sea, Ya. porque el Damero A, por resolución, por norma, que se había creado años antes, era peatonal. Y eso se intentó también con un proyecto muy puntual que desarrollamos con una iniciativa privada que debió inaugurarse antes de terminar yo mi mandato. Con eso hubiera cambiado todo, con estacionamientos subterráneos y con un tratamiento total del mismo jirón Gamarra que ya no permitía el movimiento de automóviles. Entonces, eso fue desgraciadamente boicoteado por algunos, incluso concejales que tenían otros intereses y desgraciadamente quedó en el aire. Está todavía en el aire y ojalá se pueda implementar, pero yo creo que con mano firme, volviendo a poner el orden que pusimos, se puede recuperar. Y veo que ahora, hoy he visto temprano en la mañana, que ya la intervención ha sido, pero la cuestión es que debe ser mantenerlo. Y mantener. Porque ya sucedió anteriormente, en el año 1999, que se hizo una gran intervención, los empresarios aportaron para la seguridad, se hizo un fondo, eso funcionó muy bien un año, pero cuando vieron que todo estaba bien, dejaron de aportar. Cuando nació el Damero Gamarra, cuando el Parque Cañas se convirtió en una zona comercial, fue la gestión de Jorge Bonifaz. Así Sí, empezó. mucho antes, claro, y eso está bien, porque ha funcionado bien, ha dado un servicio bueno, pero desgraciadamente el empresariado dejar de colaborar en esos años, que o sea, principios del siglo, de nuestro siglo, se descuidó y entonces todo ese ejército que estaba siendo solventado por los empresarios se quedó en el aire. Entonces toda gente preparada para la seguridad y entonces tomó vida propia. Cuando entramos habían 3 grupos, unos vestidos de negro, otros de gris y otros de azul, o sea 3 grupos que se dividían la seguridad, entre comillas, de Gamarra. Pero desgraciadamente eso degeneró en que empiezan a hacer los cobros ellos directamente. Entonces algunos empresarios pagan, tienen seguridad en su galería, pero no en seguridad en la calle. Y después, otra cosa que encontramos y que ahora ha vuelto son las mallas. Las rejas. Mallas. Okay. Mallas. Alguien descubrió que podía alquilar la pared. Ah, sí, claro. Entonces, En las veredas, ¿no? no, la pared. La pared, correcto. No, está bien, claro. Las ponen contra la pared para que camine peatonalmente. Claro, Mira, ¿no? se El sienta producto. el que vende, Sí, ahí sí. están los productos. Eso era inadmisible. Nosotros suprimimos, por supuesto, hubo muchas quejas de algunos empresarios que habían visto que era un ingreso fijo de $300 por metro cuadrado, mensualmente cobrados, sin ningún control, perfecto. Entonces eso se suprimió y veo que ahora ha vuelto a la fábrica, se creó una pequeña fábrica de mallas. Caramba, mire. Así es. Entonces, todas esas cosas que han vuelto, hay que volver a corregirlas. Pero hay un problema indudablemente de fondo en el caso de la Victoria, que siempre, lo repito, porque se piensa siempre que la Victoria hay mucho dinero y ¿por qué la municipalidad no hace nada? Debería ser el mejor distrito de Lima por la recaudación, porque el metro cuadrado en Gamarra es más caro que las gasolinas, por ejemplo. Bueno, ya eso ha ido variando un poco. ¿Ya no? No, hay muchos edificios nuevos que no se alquilan. Entonces ahí viene un problema porque tienen que los mismos empresarios darse cuenta que esa especulación máxima que se llevó en Gamarra perjudicaba a la larga del negocio. Tú alquilas a los precios que se estaban alquilando, no te sale rentable. Si quieres comprar, tienes que pasar 30 años para que seas propietario de tu galería, de tu Exacto. stand, claro. Entonces hay que tener cuidado con eso, no especular más allá. Y la formalización, por supuesto. Nosotros dimos
llegamos a cubrir, tengo entendido, el 70% de las licencias que no estaban, digamos, informales. Pero también ahí, para que veamos el problema en conjunto, había un problema, había una respuesta que no les gustó tampoco, y yo entiendo perfectamente bien, porque si has vivido tú en la informalidad durante décadas, y te dicen muy bien, formalízate para que tú pagues tus impuestos, esté todo en regla, pero tú dices, muy bien, lo acepto. Vas, y le sucedió a muchos empresarios que van, se formalizan y les cae la SUNAT. Entonces la SUNAT le dice, estas máquinas, ¿dónde están los recibos de compra? Las facturas. Si tú has trabajado en la informalidad, has tenido muchas máquinas seguramente que has comprado, y que las has comprado de mano a mano, de buena fe, has cumplido y has producido, con eso has producido. Entonces venía el empresario y decía, ¿para qué me has hecho formalizar? No tengo estas facturas, y entonces me va a caer la multa, porque van a decir, va a ser requisada la mercadería, las máquinas, ¿no? Entonces todo eso necesita una mente inteligente que no permita abusos. Y le pago a la SUNAT y no al municipio, otro detalle también, ¿no? Bueno, y por último, pero no, porque si entra la SUNAT es con la SUNAT, ¿no? Entonces ya el municipio está al margen. Pero eso era para la formalización, para que tú digas, yo tengo tantas máquinas, las valorizo en tanto y declaro, y punto, ahí terminó. Lo bueno es que ya está formalizada la persona. Pero si tú le vas a caer sobre facturas que no tiene, máquinas que ha comprado 5 años atrás, que ha sido de mano a mano, eso tú tienes que comprenderlo, ¿no? Y eso evita también, claro, que tú digas, no, déjame como estoy, que estoy muy bien, estoy produciendo, mi producción es buena, incluso se exporta. Y eso fue algo que promovimos con éxito. Para exportar tiene que ser legalmente, tiene que ser formal. Entonces, como municipalidad, impulsamos los viajes al exterior con grupos de empresarios de Gamarra. Estamos conversando con Alberto Sánchez Escorbe, candidato a la alcaldía de La Victoria por Alianza por el Progreso APP. Reitero, usted ha sido alcalde y todos los candidatos reconocen, algunos los que saben, que el municipio de La Victoria trabaja con cuentas embargadas. ¿Se puede hacer una buena gestión así? Es difícil. Porque se promete mucho, ¿no? Pero llegan al municipio y no se puede hacer nada porque las cuentas están embargadas. Bueno, sobre eso sí había cierto manejo, porque yo enfrenté una situación de crisis cuando me encargaron la presidencia de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. Correcto. Asumí una responsabilidad sin presupuesto. O sea, me di con la gran sorpresa de que el nombramiento lo agradecí muchísimo. Cuando me senté y llamé al gerente de finanzas, pregunté cuál era el presupuesto de apertura que había dejado Andrade, me dijeron, nada, cero. Y cuando fui donde el doctor Castañeda, decir, no hay plata, me dijo, bueno, arréglatelas. Buena cuenta fue eso. Y 3 años y medio yo llevé el tren eléctrico, esos 10 kilómetros entre Atocongo y Villa El Salvador, imaginándome y arreglándome, ver cómo conseguir el dinero para que el tren no pasara al olvido, porque la intención de algunos organismos internacionales es que el tren pasara al olvido. Se dejara esos 10 kilómetros, se cerrara, se le pusiera una bonita cinta y se viera qué se hacía por debajo del viaducto y por encima del viaducto. Columnas pintadas en la avenida Aviación. Exacto, la alcaldía años ahí, ¿no? Sí, y surgió también algo. Entonces, eso fue para mí un reto muy fuerte. Entonces, indudablemente, me dio un manejo que al llegar a la municipalidad no me preocupé. Yo reuní a todos los funcionarios con los que estábamos ahí, bueno, tenemos que empezar a trabajar. Y el día 18 de enero del 2003, recién nombrado, pusimos en operación el tren de 6 de la mañana a 6 de la noche. A 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde sube el precio de la electricidad, entonces ya no se te complica el presupuesto cuando no tienes pasajeros y el tren que va hay que moverlo para que no se oxide. Eso me sirvió de una experiencia enorme, cuando tú me dices cómo defiendo el dinero y no dejo que vengan, en algunos casos, los buitres y se lleven su parte, ¿no? Además del sueldo de los trabajadores también, que es la prioridad, ¿no? Claro, o sea, yo tenía que pagar en enero del 2003 una planilla de 130 trabajadores y contratar inmediatamente
lo seguro, porque como jefe de pliego yo tenía la responsabilidad de 140 millones de dólares que estaban invertidos ya en el tren eléctrico. Así que para mí fue un desafío muy fuerte. Entonces cuando entré a la Victoria, con circunstancias también difíciles, 5 meses que no se le pagaban a los trabajadores, los jubilados que sufrían cada vez que tenían que cobrar y iban cobrando de puchos. Entonces todo eso ya me había preparado a mí como una coraza. Y tuve apoyo de algunos bancos que había yo trabajado con ellos en las mismas situaciones con el tren eléctrico. Entonces eso me facilitó el cumplir desde el primer sueldo de enero hasta que me fui, 8 años, cumplir puntualmente con jubilados, con los que tenían derechos por divorcio, etcétera, y también los trabajadores, ¿no? Entonces eso para mí fue una satisfacción enorme y es un poco lo que creo que recuerdan en este momento los trabajadores de la Victoria, en el sentido que estoy sintiendo muy fuerte su apoyo. Muy puntual porque nos empieza a ganar el tiempo. Todo el alcalde de La Victoria, no solo de La Victoria, sino en varios distritos, sale con denuncias. Usted estuvo denunciando su gestión, a veces entre comillas es normal, ¿no? No, denuncias, yo he tenido creo que un récord. ¿Allá? Sí, poco más de 550 denuncias penales. En los 8 años de alcalde. En los 8 años de alcalde. O sea, el promedio en ese sentido muy alto. Sí. Entonces, pero se respondió a todos y se quedaron. ¿No tiene condena, sentencia? Ninguna, ni judicializado, creo que tuve uno que fue archivado y todas las investigaciones fiscales terminaban para mí favorablemente porque indudablemente hemos hecho un trabajo honrado, nunca he recibido un centavo yo del gobierno, de forma informal me refiero, porque si el sueldo lo cobraba, pero en fin, es lo que único, para que no quede en el aire lo del dinero. Nosotros establecimos a final del primer mandato que la Victoria en impuestos pagaba al Estado cerca de $1.000 millones al año, por impuesto a la renta, impuesto al general a ventas, de todo lo que se generaba en las empresas de Gamarra. ¿Cuánto le da anualmente Foncomún? O sea, el gobierno le devuelve por Foncomún 8 o 6 millones de soles por año. Esa es la plata que tiene la municipalidad. Sí. Lo demás es el esfuerzo de cobrar las rentas, que son predial, arbitrios y tasas. Y en predial llegamos a récord en el penúltimo año, cuando tuvimos la última auditoría, que llegamos a cobrar el 92% del predial, cuando lo recibimos en 40%, y más del 75% de los arbitrios cuando lo recibimos en 30%. Pero eso no es suficiente sino para cubrir los servicios básicos. Nos queda un minuto, señor Sánchez Escorbe. De extremo a extremo en La Victoria, ¿cuándo dejará de ser la avenida Iquitos, entre 28 de julio y Grau, un dolor de cabeza porque hay automóviles hasta en tercera fila que se estacionan ahí por los negocios? ¿Y cuándo las primeras cuadras de la avenida Arriola se dejará de ser una feria automotora al paso en la Berma Central? Nos queda un minuto. Tengo el plan, lo tengo a nivel de anteproyecto como arquitecto, lo he estado trabajando este año y un poco el año pasado, así que hay una remodelación total de estas avenidas. Y eso va a facilitar que ya no se puedan instalar como hicimos en Isabel la Católica, que estaban todos los que ponían vidrios ocupando a cada lado un carril y quedaban solamente 2 carriles de vuelta. Isabel la Católica ahora funciona perfectamente con la solución que dimos. Esa la vamos a llevar. En el caso de Arriola lo más complicado porque estamos también planteando un gran desarrollo. Logramos que ingresen los ómnibus interprovinciales y que también es otro dolor de cabeza en el centro histórico de La Victoria, ¿no? Sí. Y el otro gran dolor de cabeza es la cantidad de camiones que entran en esas avenidas. Y eso tiene que intervenir la Municipalidad Metropolitana porque es la que da estas autorizaciones y lo mismo el Ministerio de Transporte. Tenemos que coordinar todos y con eso, con ese esfuerzo, que se está haciendo, hay que hacerlo durante un año. Y vas a ver cómo cambian las cosas. Alberto Sánchez Escorbe, candidato a la alcaldía de La Victoria por la Alianza para el Poderoso PP, estuvo con nosotros. Esta es una primera visita, lo tenemos seguramente en otro mes. Y gracias por venir acá a Propuesta de Final. Gracias, Iván, a ti por la invitación. Y Franciscovich, tu apellido, ya me lo estoy aprendiendo bien porque además lo conocí muy joven. Ya él contará en algún momento o lo recordaremos un tiempo más allá. Jugar para ganar. Una